La fe en consulta. ¿Cuál es el rol de la fe en la consulta psicológica o en el proceso terapéutico? El día de hoy me acompaña mi esposa Bélgica, psicólogo clínico. Yo soy Samuel. Gracias por sintonizarnos. Bueno, mi amor, la fe en consulta. Temazo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar. Entre ellas, quisiera que me dieras de repente como una breve introducción, o le dieras a la audiencia una breve introducción de lo que es tu fe, ¿verdad? Y tu historia con la fe, un poco, para poner en contexto tu opinión de la fe después de la consulta psicológica o en el contexto de la terapia. ¿Quieres que te hable de lo que creo? Okay. Sí, cómo no. Bueno, mira, yo crecí en un hogar mixto, un papá católico, apostólico, romano, y una madre católica que cuando se casaron escondidos porque mi mamá estaba preparándose para monja. Wow. Historias de novela. Sí, historias de novela. Se escaparon, obviamente yo andaba en algún lugar de sus órganos en ese momento, y ellos escaparon, se casaron, nació mi hermano, y al tiempo, bueno, vengo yo a esta tierra. Luego, mi mamá cambia o modifica su sistema de creencias y decide, pues, creer en Dios sin adorar imágenes, ¿ok? Obviamente cambia la iglesia pentecostal. Cambia de iglesia tras un evento mágico religioso. Bajo un evento mágico religioso. ¿Cuál fue el evento mágico religioso? Mi mamá tuvo una enfermedad que cayó en cama y mi papá, o sea, ella queda en cama por una enfermedad, por unas vacunas, tuvo una reacción alérgica, ¿no? Ajá, mi papá y mamá rescataban perritos, todo esto, y vacunaron un perro. Y luego los médicos de sanidad pidieron a las personas que tenían contacto con el perro vacunarse. Mi mamá en la vacuna número 13 le diagnostican una enfermedad y queda cuadriplégica. Cuadriplégica es ni los miembros inferiores ni superiores podía mover en una cama. En este momento, ellos buscando qué hacer desde su fe, ¿ok? Una señora, una anciana, que iba todos los días a predicarle, que la quiero mucho y ya no está en esta tierra, pero fue algo muy importante para mí, siempre le decía: Berta, tú vas a tener una hija, porque mi mamá perdió una hija en ese estado, no podía dar a luz. Y los invita a una cruzada evangelística de un evangelista que se llamaba Gigi Ávila, muy famoso. Él era un ex fisiculturista, ¿ok? Y él tiene un encuentro con Dios. Este evento mágico religioso no tiene explicación. Puede tener una explicación, eso lo podemos hablar de los ayunos, biológica. Él duró 40 días en un ayuno y luego de ahí hizo una cruzada evangelística. En esas cruzadas evangelísticas era ir a un lugar donde habían enfermos. En ese momento fue en Las Ballenas. Y mi papá describe... Finales de los 80, ¿no? Mediados de los 80. O inicio de los 80. Inicio de los 80, porque yo nací en el 86. Y él dice que a la cuenta 1, 2, 3, la gente va a pararse, los ciegos iban a ver, los sordos iban a escuchar. Mi papá dice que mi mamá se para de la silla y da unos pasos. Mi papá dice que no consigue explicación a esto. Regresan y empieza mi mamá de nuevo a caminar. Uno de los médicos que mi mamá fue en todo ese momento, mi mamá decía: yo estaba en una cama, y el médico decía: ella está desahuciada y ella más nunca va a tener una hija. Luego que ella camina con unos instrumentos, con unos aparatos en sus pies, y ella decía: estos aparatos es para mostrar de que yo estuve en una cama, porque nadie me va a creer que ahora camino perfecto. Tiene unos malestares y va al médico y le dicen que es la menopausia. Luego va a otro médico y esta es la menopausia. Bélgica, menopausia. Luego de eso ella dice que va al médico. Le cuento todo esto porque fue el recurso que usé para calmar mi conocimiento
que estaba opuesto a la creencia en Dios, porque mi mente era muy racional. Va al médico y el médico le dice, ella va al médico que la desahució. La había sentenciado. Y va con la barriga y aquí dice, yo creo en el poder de Dios. Este hombre se pone a llorar, le pide perdón y le dijo, usted tiene que tener mucho cuidado porque yo estaba tirada en una cama, pero yo escuché lo que usted me dijo. No lo vuelvo a hacer con otro paciente. Pasan los años y mi mamá, bueno, nací yo, todo este evento, mi mamá enferma de cáncer y yo no creía en Dios. O sea, yo iba para la iglesia y yo no entendía por qué la gente convulsionaba. Era porque, disculpa, tu mamá desde el momento que camina se entrega a la iglesia. Empieza a ir a la iglesia evangélica pentecostal. Pentecostal. Y yo tenía 7 años y yo decía, no entiendo esto. Y yo no quiero tener las piernas peludas. Y yo no entiendo por qué hay que pararse a las 7 de la mañana y pasar hasta las 12 del mediodía y después el mismo domingo a las 5 de la tarde. Mi vida fue detestando eso. En una iglesia pentecostal. En una iglesia pentecostal. No comprendiendo. Y quiero que escuchen esto desde el respeto. ¿Ok? Ya yo entiendo por qué yo no entendía la iglesia. Por mi estructura mental. Yo era más racional y más lógica. Y obviamente la fe no era comprendible para mí. En mi literalidad, yo no podía comprender que David, de la Biblia, hizo un desastre y luego se arrepentía. O sea, mandó a matar a el esposo de la persona con que se acostó y mató a un gentío y él era conforme al corazón de Dios. Eso causaba una irritabilidad cerebral, por así decirlo. Y así fui creciendo que hasta los 9 años le dije, mamá, yo necesito hablar contigo, yo no quiero ir más a la iglesia porque yo no entiendo que hay una barca donde unos animales se montaron, yo no entiendo este señor David que hizo un desastre y me parece un hipócrita y yo te agradezco no ir, yo no quiero tener las piernas peludas como las señoras que van a la iglesia y yo no soporto una falda, ahora sí, las mamás saben lo que saben. Sí, y mamá me dijo, bueno, te compro unos Converse y te hago los pantalones. Y yo le dije, podemos también negociar con un chocolate en la panadería y una tunja, pero eso duró muy poco. O sea, yo iba a la iglesia bajo eso, ¿no? Converse, zapato y la tunja y el chocolate. Eso duró escaso 3 meses. Y luego mi mamá me dice, pasa el tiempo y a los 15 años o un poquito menos, le digo, yo no creo en la iglesia. Yo creo que tú crees en la iglesia y eres una gran persona. Mi mamá le diagnostican cáncer y peor aún. Digo, ¿cómo un Dios va a traerle cáncer a una mujer que lo ha dado todo y que es extremadamente buena? Y comienzo allí a leer ateísmo, budismo, hinduismo. Leí un libro que se llamaba Zonas Erróneas y eso fue lo que generó en mí casi que un brote psicótico, porque era metafísica muy pesada y en eso me refugié. Hasta que mi cerebro no daba de no comprender ni el budismo. Después dije, ¿qué hago yo? Yo no quiero reencarnar en una cucaracha, porque imagínate tú, mi mamá se murió, entonces yo soy Guadalupe, la Rosa de Guadalupe. Si yo decía, si yo creo que yo reencarno, mi vida va a ser en una cucaracha, entonces me va a pisar un carro. Entonces yo decía, ¿cómo esta gente cree en esto? Luego meditaba, mi cerebro no da para meditar, soy demasiado rumiante. Entonces yo meditaba así y yo decía, estoy viendo una arepa redonda, venía una mosca, o sea, yo probé de todo. Sí, estaba en una crisis de fe y de identidad. Sí, lo probé de todo. Agradezco todo eso porque luego estudio misiones y fueron 5 años estudiando todo lo que es la transcultural. Me sé casi todas las religiones. No es que soy la mejor. No es que eres teólogo. Sí. Luego estudié los musulmanes con un amigo musulmán. Tengo el Corán en mi casa. Comencé a traducir el Corán. Pero llegó un momento que ya los últimos meses de mamá, yo le dije, mira a Dios, y esto es con respeto. Yo no me quiero convertir, yo no quiero ser una evangélica cool, que anda con una camisa de quiero a Cristo y Cristo es cool. Nada de eso. Pero yo tuve una conversación con él. Y yo le dije, mira, necesitamos hablar. Tengo como 3 años que no hablo contigo
Y yo me metí en la cuarto de costuras de mi mamá y dije, mi mamá se va a morir en cualquier momento. Y yo voy a morir con ella. Yo no voy a pelear contigo. No estoy de acuerdo en lo que estás haciendo. Me parece que es la forma más masacrante para una persona que es tan buena. Pero si tú eres Dios, ese Dios que dice la Biblia, que no entiendo ni papa, revélate a mi vida y dale una oportunidad a mi madre. Si mi mamá vive, yo te entrego mi vida y te sirvo en todo lo que soy buena. Y si mi mamá muere, igual, sobrepasa mi lógica. Y haz de mí lo que tú quieras. Mi mamá muere 3 meses después. Recuerdo que llegó una señora a la iglesia, de esas evangélicas pentecostales, y yo estaba ahí, yo había dicho esa frase con Dios, y yo me estaba haciendo la loca, estaba viendo los Simpsons, mi mamá estaba ya muy mal, nadie fue, era una célula de cristianos, y la señora Soraya fue, y yo escuché en el porche que ella dijo, vengo hoy a hablarle a mi oveja perdida. Cuando yo escucho eso, mira, yo no estoy tan perdida, yo tengo una moral. Todas mis amiguitas tienen novio, eso fue lo que yo pensé. Yo me porto bien, eso no es conmigo. Pero bueno, si me llaman oveja, chévere, pero perdida no. Me siento y le digo, ¿qué tengo que hacer? Cerré mis ojos y dije, ok, ya yo hablé con él, le dije, yo no necesito, señora Soraya, que me diga una estructura, porque ya yo hablé con él. Esa señora entendió y me dijo, hoy Dios, quiero conocerte. Cerré mis ojos y sucedió. Desde ese entonces, por ser tan radical, decido estar en una iglesia, enseñé a los jóvenes, estuve en una asociación civil sin fines de lucro para ayudar al desasistido, ¿ok? Estuve en una emisora de rock con gente maravillosa que eran las ovejas negras de la iglesia. Por eso es que yo amo a las ovejas negras. Y cuando digo ovejas negras son todos aquellos que aman a Dios, pero no sentencian a las personas. Que no encajan en el estereotipo. Que no encajan en el estereotipo. Y no estoy hablando de ser cool, ¿ok? ¿Cómo es en inglés? Así como... Cool. O como yo amo a Cristo o algo así en inglés, que hay unas frases ahí que digo... O loco por Jesús. En inglés. Crazy about Jesus. Ajá, eso yo no soy eso. Yo nunca me voy a poner una franela de eso. Entonces, bueno, voy creciendo, Samuel. Mi vida torna muy dolorosa. Mi papá tenía esquizofrenia. A mi hermano le diagnostican narcisismo. Y yo no conocí a Dios en la iglesia. Yo lo conocí en la oscuridad de mi cuarto, con ataques de pánico, con depresión, con un cerebro neurodivergente, que en ese momento no lo entendía, y tratando de hacer, como siempre digo, yo no siento mucho, yo hago. Entonces yo leía un texto que decía amar al prójimo, visitar a las viudas y a los huérfanos y guardarse sin manchas del mundo. Entonces yo me voy a enfocar en el necesitado, yo no voy a estar gritando 1, 2, 3, aleluya, alabanza. Este es Dios. El Dios que me vio cuando nadie me vio. El Dios que a través de las heridas que yo comprendí, que viví y comprendí y acepté, son las heridas de un propósito. Porque cuando yo le hablo a un paciente, yo no le hablo desde mi fe, le hablo desde la ciencia. A eso quería llegar. Pero cuando yo hablo con un paciente que nadie da por nadie y ya las herramientas psicológicas se acabaron en mi cerebro, simplemente digo, esto es un evento mágico religioso, como decimos en psicología, aquí nadie puede entrar, yo te pido que sobrenaturalmente tú lo hagas como lo hiciste conmigo. Esa es mi fe. Y en mi consultorio no hablo de lo que yo profeso, porque hay una ética. A eso precisamente quería llegar y por eso quería que hicieras ese contexto previo, porque ya hemos discutido en otros momentos acerca de la fe y tendemos de repente a hablar, decir esto de los pastores, esto de los hermanitos, esto de los creyentes, y hay un contexto de por qué hablamos de eso, y es porque tú has formado parte de la estructura de la iglesia durante muchísimos años. Entonces has visto lo bueno y has visto lo no tan bueno. Has visto las virtudes y has visto los vicios que se circulan dentro
de las estructuras eclesiásticas protestantes, específicamente pentecostal y demás. Entonces, cuando aquí hablamos de repente en el podcast de algo que tenga que ver con religión, específicamente con los cristianos, no es desde una crítica vacía, ni tampoco de una crítica de sentencia, ni con ganas de ofender, ni con ganas de sentenciar a nadie, pero desde un conocimiento interno y profundo. La otra parte de por qué quería llegar y que dieras ese contexto de lo que fue tu vida y tu fe, o de lo que es tu vida y tu fe, es en la separación que hay en la consulta a través de tu ética, sé que eres una mujer extremadamente ética, de la fe que profesa el paciente, la fe que profesas tú y el contexto y el espacio de la consulta. Sí, me ha tocado atender ateos, que es la mayoría, me persiguen los ateos. Tú eras ex ateo. También. Quiero hablarte de eso, pues como las muestras de esa población. Santeros. Santeros que trabajan ese es su trabajo. Espiritistas. Evangélicos. Musulmanes he atendido. Pastores he atendido. Chinos. Que creen en las cosas que creen los chinos, que no sé cuál es el... No, los chinos son politeístas. Ajá, exacto. Ajá. Algunos no. Tienen más rituales que sí, la creencia como tal. ¿Qué hago en consulta? Yo evito, porque dentro de la historial tú tienes que preguntar qué profesas. Pero a mí me parece me parece un poco irresponsable y irrespetuoso en el momento. ¿Sí? O sea, me gustaría que me lo contaran desde su propia experiencia a medida que vaya pasando la consulta. Pero tú vas viendo, ¿ok? Entonces, luego que él me dice, por ejemplo, bueno, mi trabajo me tocó con una persona, fuerte también la situación, y me dice, yo soy espiritista y mi trabajo es esto y esto, hago rituales. Ok. Completamente pertinente a la consulta. Perfecto. Yo gracias por decírmelo, para que puedas tú, desde tu contexto, te voy a enseñar ciertas cosas que son científicas y psicológicas. Pero tú me tienes que explicar en qué crees, para yo facilitarte que tú puedas digerir lo que es. ¿Ok? Las consultas más chéveres que yo he tenido es con ese paciente. Entonces yo un día le dije, bueno, mira, que mi Dios te provea para las consultas, ¿ok? Porque un hombre muy centrado pagaba sus consultas. Y llegó un momento que él decía como que yo lo que hago, Bélgica, es por amor a las personas, su trabajo. No trabajo la magia negra, sino la blanca. Y yo, el chiste, dije, qué bueno, porque si yo hago algún mal trabajo aquí, me va a caer la magia negra. Y en ese respeto un poquito jocoso, respeto lo que cree. Yo no le voy a hablar a esa persona de que hay un demonio que le está hablando en la oreja. Y hay que tener cuidado con eso. Hay muchos psicólogos que respeto, que son cristianos, y mezclan, ¿cómo es? La leche con la magnesia. Uh-huh. Y esto es delicado. La gimnasia con la magnesia. La gimnasia, ¿qué dije? La leche magnesia, pero el dicho es la gimnasia con la magnesia. Bueno, ahí salió, tú sabes que no sé nada de dicho. Ya entiendes el por qué no sé nada de. Entonces, a mí me vienen pacientes que vienen de psicólogos creyentes que llegan a un punto que oran en la consulta. Muy delicado. Uh-huh. Llega a un punto que dicen que es un demonio. Muy delicado también. Ojalá. Entonces ahí es donde, no voy a decir que me demonio, pero me molesto lo suficiente. Porque tú estás mezclando dos cosas. Existe, y esta es una teoría que tal vez muchos la manejan y yo me apego. Existe un cuerpo y una mente. Existe un espíritu estudiado actualmente. Entonces, ¿cómo hago yo? Sigo insistiendo. Usted no está flotando en el espíritu. No todo es un demonio que te habla en la pata de la oreja, porque hay unos temas neurológicos y hay unos diagnósticos. Y tú no le vas a decir a un paciente en la esquizofrénico. Cara, usted está hablando con un demonio. Ajá. Un demonio le está hablando. A mí una oportunidad, un paciente esquizofrénico en el hospital militar, por eso no trabajo con esquizofrenia, se sentó y me dijo, yo soy... no lo puedo decir. No, sí lo puedes decir porque... Ajá, yo soy Hugo Chávez Fría. Yo dije, yo prefiero que sea Satanás. Y este paciente hizo tu reacción.
Y mi compañera, teníamos que estar dos, las pasantías. Una árabe súper linda y tierna, Mariné, estaba así. Y yo dije, ay, no empecemos a hablar de esto, mira. Y él era un señor adulto, se cogió a reír, ¿sabes? Y yo dije, no, yo no puedo atender esto, ¿sabes? Dime otra cosa, o sea, dime que eres Satanás, pero esto no. Entonces, ojo, fue algo jocoso que permitió, lo hice intencional. Porque permitió romper el hielo. Claro, porque sabiendo que éramos jóvenes, los esquizofrénicos son muy pilas, entonces dice, yo quiero asustar a estas hoy. Y yo lo desarmé en 2 minutos. Yo no. Claro, él estaba lúcido en ese momento, pero haciéndose pasar por no tan lúcido. No es que es luz, o sea, estaba en un brote. Estaba en un brote. Sí, okay. Pero recuerda que hay técnicas, eso es harina de otro costal. Yo no puedo decirle a un psicótico, enfrentarlo duro, ni puedo decirle a un neurótico, bájale 2. Bájale 2, estás mintiéndome. Ajá. No yo utilicé el humor y dije, no. Entonces, claro, imagínate nombrar a una persona que es católica al diablo. Yo le vi un crucifijo. O sea, yo estudié todo, pero bueno, tenía una inclinación política. Yo le dije, no, yo prefiero que me digas que eres el diablo. Y él hizo, y siguió en su delirio, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo no puedo mezclar ni mi sistema de creencias, ni mis conceptos, ni mi fe en una consulta. Salvo, yo tengo pacientes que creen en Dios. Y yo le digo, yo te puedo hablar psicología y apegada a la ciencia y te puedo hablar como el que hice con el espiritista. Entonces hay chicas que me hablan de su fe. Sí, porque hay temas de conversación dentro de la consulta donde es perfectamente relevante. En una oportunidad, y esto me molestó muchísimo, pero no puedo hacer nada, una paciente me dijo, tenía un narcisista como marido y maltrato físico, victimismo, todas las características de una paciente con abuso narcisista. Entonces iba todo bien y un domingo recibo un mensaje, algunos pacientes me escriben, eso es un punto importante, no se le puede responder a todos los pacientes porque podemos crear vínculos, un ansioso, un eso tiene sus variantes. El tema es que yo recibo un mensaje un domingo, y eso también lo puedo exponer, porque también le pregunté, y ella le dijeron en su iglesia, el pastor, el narcisista, ya lo llevó el domingo para que se lo arreglaran, le sacaron los demonios, y no le sacaron ningún demonio, y el Señor dijo que este era el hombre que Dios había formado para ti, espera que se restaure. Yo vi ese mensaje y vi los 250 mensajes que esta mujer me mandaba llorando con intentos de suicidio. Y yo quería irme a agarrar un avión, porque era en otra iglesia, afortunadamente no está aquí en Venezuela, y reprender el demonio al pastor por un espíritu de adivinanza, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Ok? Luego he visto psicólogos cristianos, ¿ok?, decir que lo que está pasando con el maltratador es un proceso de Dios para limar su carácter. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Y dónde está eso en el manual de psicología y en los libros? ¿Dónde te graduaste? Sí, no hay validez ni de un lado ni del otro. Uh-huh. Otros, más sutilmente, minimizan el dolor del paciente, diciendo que confíen en Dios y yo confío en Dios, pero hay personas que están sufriendo más que ellos y que ellos deben agradecer que lo que está pasando no es como esa persona. Es minimizar y metiendo a Dios en el paquete. Esa gente termina odiando a Dios. Terminan odiando a Dios, terminan odiando a la iglesia y terminan hablando mal. Otro caso muy reciente, y aquí yo soy muy responsable con lo que digo. Una niña con intento de suicidio, una joven, vino a consulta porque fue a donde su pastor consejero, y el pastor consejero le dijo que si ella se mataba, le iban a llorar 2 días, 3 días. Y después, cada quien siguió. Y esta joven, dentro de lo racional que es, y me encanta su madurez, dijo, él está equivocado, y me dijo, le di palabras hacia él para que él no dijera eso más a otra persona, y me fui. Entonces, compañeros, hermanos, varones galileos, como decía mi amigo Luis, voy a masticar esto.
no meta a Dios en sus conceptos ni en sus distorsiones cognitivas y disonancias cognitivas. Dios es Dios, creo en Dios, pero hay un respeto al paciente o hay un respeto a esa persona que usted está acompañando, si usted es orientador, coach, religioso, lo que sea. Entonces es importante, Samuel. No adjudicarse también, ¿cómo se llama? No adjudicarse responsabilidades ni capacidades que no son. Y sigo insistiendo, o sea, la fe, Samuel, es algo muy genuino. Y muy delicado, hay que tratarlo Sí. delicadamente. Y con reverencia hasta lo que uno cree. Y con respeto de lo que uno cree. Es como el tema del terremoto. ¿Cómo yo oso, o sea... decir que si el terremoto ocurrió porque estaban celebrando San Juan? Y lo voy a explicar con una paciente Eso habla muy mal de tu fe. Y eres un resentido. Yo no creo que tú tengas a Dios en tu corazón si tú me dices, porque te voy a explicar, querido oyente. Yo atendí pacientes, mira esto, que perdieron a su hermano, a su cuñada y a su sobrina, y eran hijos de Dios cristianos, de una gran reputación. Y también, y esta persona me decía, ¿qué sucedió ahí, Bélgica? Si mi hermano servía en una iglesia. Ajá. Y yo también me pongo a pensar, ¿y qué pasó de los que se salvaron bailando el bendito santo, que se me olvida el nombre, y con el respeto que practican San Juan, que no me acordaba que era San Juan, ni la batalla de Carabobo ese día? Y ahí murió estadísticamente solo 2 chicas. No, perdón. En el terremoto, los que bailaron con San Juan no se murieron. Y hay un testimonio que lo puede buscar en las redes sociales. Y yo no estoy hablando de que le levanten culto a San Juan. 2 chicas, y eso es verbato de una víctima de Vargas, ¿ok? De La Guaira. 2 chicas perdieron a toda su familia porque estaban en La Guaira y estas 2 chicas estaban en una playa bailando San Juan. Ellas no murieron. ¿La salvó San Juan? No. ¿La salvó Dios? No lo sé. ¿De quién es responsabilidad eso? De Dios Altísimo y una naturaleza que gime porque está al borde del colapso. Yo creo en la creación. Yo creo que el texto de Génesis que me voló el cerebro durante toda mi vida y no quiero pelear con él. Ayer se lo decía a una niña neurodivergente que dice mi cerebro no procesa Génesis, ni mucho menos el Apocalipsis. Yo no lo leas porque te vas a sobreestimular y no te va a dar esto. Entonces, si tú me preguntas a mí, con mis amigos ateos de toda la vida, yo nunca hablé. Y en estos días un ateo me dice, ¿por qué tú nunca me has molestado con tu fe? Y tú me escuchas. Yo digo, mire, chamo, yo creo que el mismo Dios que ama a los evangélicos y a los mormones y a los testigos de Jehová, es el mismo Dios que te ama. Entonces yo no tengo problemas con eso. Entonces yo no me voy a ponerme a pelear contigo porque a mí me interesa tu amistad. Y últimamente, si te interesa el alma de esa persona, no lo vas a hostigar dando un mal ejemplo de tu fe, zapateándolo. Y también soy muy radical. ¿Okay? Yo en mi fe soy radical. O sea, en la universidad una profe me dijo que cuando hablábamos de creencias, yo no me acordaba de eso y lo conseguí hace unos años. Me dijo, tú te parabas y dabas una cátedra. ¿Ok? En defensa de la fe. Pero no irracional. Yo no te voy a agarrar una Biblia y te la pego por la cabeza. Yo estudié 5 años misiones. Y yo, con toda la humildad del mundo, y sé que no sé mucho, pero yo te puedo hablar de mi fe desde la corteza prefrontal. Y esa Biblia que tienes tú en la casa, bien usada, bien por ahí, gastada y producción bien se marcada. rió de la corteza prefrontal. Sí, bien gastada y bien marcada esa Biblia que también la estudiaste bastante. Sí, y esto quiero decirte, Samuel. Yo llegué a un punto de mi literalidad. Si los psicólogos no llegan a mi vida y yo no hago contacto con la tierra, porque también me puse muy fanática de la lectura por mi neurodivergencia, me pude haber psicotizado. Porque aquí voy a lo profundo. Si un paciente tiene temas complejos y un paciente tiene una neurodivergencia y es literal y usted le clava la Biblia por la cabeza diciendo que
Imagínate tú, como decía mi profesora de personalidad, Mayra Garabán, que la respeto mucho, en el salón de clase dijo, yo no creo en Dios porque esto es un Dios bipolar. En el Antiguo Testamento mataba y en el Nuevo hablaba de amor. Todo el mundo quedó mutado. Y yo como creyente no dije nada. ¿Qué habrá pasado mi profe para llegar a eso? Yo no me sentí ofendida en mi fe. A mí me dio compasión de cómo fue su experiencia con Dios. ¿Qué hace un evangélico psicólogo radical? Le reprende el diablo. Es que se va. A mí no me ofendes. Di eso de Dios y no me ofendes. Porque es complejo también entender eso. Y a veces yo chocaba con eso. Entonces llegué a un momento que dije, mira, yo no estudio más la Biblia y lo que Dios me metió en este cerebro es lo que voy a vivir y de eso me alimento. Y en mis oraciones yo digo, Dios, mira, yo he leído todo esto, pero eso yo no lo entiendo. Házmelo entender. Y si no me lo haces entender, yo siento que tú respetas mi criterio. Y por sobre todas las cosas te respeto. Y la falta de entendimiento que podamos tener. Porque somos una mente, ¿qué? ¿Infinita o finita? Finita. Entonces, es importante respetar las creencias de los... criterio. A mis pacientes me dicen, y fue a un encuentro católico. ¡Qué bueno! Me siento mejor persona. Hay pacientes que me dicen, yo quiero aprender de Dios. A eso vamos. La fe y la creencia dentro de la consulta como un factor positivo para el crecimiento de las personas. Vámonos a la neurociencia. Uh-huh. ¿Qué le explico yo a ese paciente? Me pasó el año pasado un masculino. Bélgica, ¿sabes? No, él me escribió en diciembre. Pero, hola, yo le dije, ¿todo bien? Y se desapareció, pues. Llegó en enero. Es que te quería contar que estaba en un encuentro, pero me dio pena contarte. Y aparte te quiero invitar al encuentro. Y yo, gracias. Y ese hombre vino feliz del encuentro. Ha logrado grandes cosas, un encuentro católico. Entonces, ¿qué le puedo decir? Yo, no, tú no estás en la fe. No, yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Yo le dije, bueno, cuando tengamos un tiempo, pues voy con mi esposo, ¿ok? Y no es mentira. Y en segundo lugar, te felicito. Mira las mejoras. Entonces agarré mi cuadernito con mis colores y le dibujé un cerebro. Yo, mira lo que causa el poder de la oración o de esa palabra positiva, repetitiva en lo que es la corteza prefrontal, el hipotálamo, cómo bajan los estados de alerta, la ansiedad, los niveles de cortisol, porque son frases positivas, repetitivas, ¿ok? Que hacen una mejora en el sistema nervioso. Entonces, rezar, válido. Nos pasó en el terremoto, he visto muchos videos que la gente agarraba a su familia y rezaban, los niños rezaban. Un psicólogo que conocí en estos días, que me parece interesante su trabajo, en plena conferencia que tuvimos que dar, o en el taller, perdón, él dijo, me encantó lo que él dijo, licenciado y doctor, ¿puedo iniciar yo con una oración? Entonces, la psiquiatra, yo me asusto porque todo el mundo es ciencia y la psiquiatra, claro que sí. Y ese hombre, Luis Alejandro, el colega, oró, que yo cerré mis ojos y yo sentí una paz y fue increíble, ¿ok? Luego hicimos un minuto de silencio por las personas que se han ido. Entonces, qué calma y te conecta con la persona. Le dije, me parece una excelente estrategia porque aquí todos son creyentes, estamos cerca de la iglesia y todos son ancianos. Entonces, yo le tengo que hablar a ese paciente desde su fe, no desde la mía. Tampoco es que el santero me va a fumar un tabaco en el consultorio. Y una vez chisteamos porque él me dijo, y digo, ya va, cuéntame algo. Tú estás creyendo en mí como psicólogo, pero ¿qué te dice tu santo? Entonces, él me dijo, bueno, yo la chequeé, me dijo que usted era excelente, me encanta ese santo. Entonces, eso es una parte jocosa, hasta ahí llego y le voy a explicar, mira, esto es un juego, soy sarcástica, ¿ok? Aquí no me va a traer el santo, te lo agradezco, usted me lo deja ya. Se lo deja por ahí. Sí, entonces, en una oportunidad también Samuel, un ex lucero de Tocorón, sí. Me enfrentó. Tremendo cuento de eso. Tremendo cuento. Y me dijo, ¿cuál es tu fe? Y yo le dije, mira, chamo, yo no voy a entrar en esto. Claro, estaba asustada y le escribí a una anciana en la iglesia, creo que me puedo morir hoy, te pido que cuides a mi papá.
Y ese día yo le hablé de su lenguaje. O sea, él estaba violento. Y él me dice que tenía que hacer algo que no puedo decir aquí. Y yo le dije como que, ajá, cuéntame, pero tú me dijiste, tú me hablaste de mi fe. ¿Eso quiere decir que tú tienes una fe? Y él me dijo que fue impactante, que unos meses antes, él en Tocorón había, con los evangélicos, entregado su vida. Pero luego él sale, porque él era un lucero. No voy a explicar más el contexto. Sale bajo trabajo comunitario. Y yo en esa época estaba en el Palacio de Justicia con los trabajos comunitarios. O sea, yo trabajo con los presos del trabajo comunitario, que no escuché. Y yo le dije, ok. Entonces él dice, yo tengo un encargo. Y yo le dije, ¿tú le preguntaste a Dios sobre ese encargo? Y se pone a llorar. Y me dice, no quiero hacer el encargo. Y no voy a decir cuál es el encargo. Y ahí me tembló la boca y yo dije, ok, tenemos dos cosas. O haces el encargo y dañas a más personas, o tú crees en tu Dios y te salva. Y ahí peleé por la Biblia que él sacó, porque tenía un Nuevo Testamento y una pistola. Eso fue un consultorio aparte, porque en esa oportunidad la licenciada, que era María Lucía Pedrán, en aquella oportunidad, estaba colapsada de casos. Y a mí los abogados y los jueces me pasaban... ¿Alguaciles? Los jueces, no, bueno, el alguacil la acompañaba. Ese día no había ningún alguacil. Él fue a mi consultorio. Me los pasaba. Eran como que, mira, son 20. Ella no puede con esto, usted ve 10. Y ese día no había ningún alguacil. Él llegó solo. Y el perro que yo tenía, pastor belga, que era para cuidarme de eso, ese día no me lo llevé. Entonces yo estaba sola en un consultorio. Yo le dije, ok, ¿qué dice tu fe? Y él me dijo que por mis pecados, o sea, que Cristo perdonó mis pecados. Yo le dije, ¿qué pasa si tú mueres? Y él me dijo, yo voy a la eternidad con Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, el PRAN me dijo que si no hacía el encargo, pasaban cosas. Y que mis pollitos, yo, ¿qué pollitos? Llámese pollitos a jóvenes que ellos estaban captando para la delincuencia. Y yo amo a mis pollitos. Yo le dije, ¿tú me das una oportunidad? A ver qué puede pasar. Porque, y obviamente rompí el expediente. Para no tener... Y le dije, nos vemos mañana, miércoles, en esta iglesia. Yo no sé si eso fue mi corteza prefrontal, el Espíritu Santo, o la gana de salir corriendo. Yo salí de ahí, y tú lo sabes, para un velorio, y me quedé toda la noche en el velorio de alguien que no conozco. Del miedo, porque después soy humana. ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago con esto? Este tipo me va a perseguir. Y me decía, jefecita. El día miércoles, a mí se me ha olvidado todo esto, y yo le digo al abogado, ¿tú vas para la iglesia mañana? Sí. Ok, vas a tener una visita. Okay. Un miércoles, culto de oración. Y voy para la iglesia. Y le digo al pastor Chucho, te tengo que contar algo. Y le cuento, aquí va a venir un lucero. Hoy a las 7:15, eran como las 6:20. Y él, Bélgica, ¿por qué no mejor agarras los panderos y danzas como las niñas que danzan en el púlpito? ¿Por qué me tienes que traer cero de Tocorón para acá? Y me dijo, primero fue el mandarín, que él me ayudó a pagar mandarín, Dios bendiga al pastor. Primero fue el mandarín, después la gente de la calle y ahora esto. Pero fue un juego, ¿no? Un hombre de Dios, que ama a Dios. Y yo, bueno, yo no voy a bailar ni voy a danzar. Tú sabes que yo no puedo hacer eso. Ok. Me siento y llega Manuel, que él estuvo en el rodeo, rescatado por el pastor Jesús, hace 80 años atrás, no me acuerdo. Y Manuel habla de Dios y la fe y el amor. De repente estoy, mi amigo Lucero y el abogado aquí con su esposo así. Y él dice, comienza a hablar de Dios y termina diciendo, cuando yo estuve en el rodeo 1 y Dios me llamó porque él había cometido un delito con un policía. Y todos los días lo masacraban a palos. Y él dijo, si Dios existe, por favor, hoy que no me vean. Ese día no lo vieron, no le cayeron a palos y luego se metió a evangélico y salió por buena conducta. El pastor Chucho lo recogió. Él iba a Caracas y vio una persona en la calle.
Y Manuel, que merece honra, si me están escuchando de esa iglesia, es el que ha sostenido la iglesia. Detalle por detalle. ¿Cuál es la iglesia? La Biblia abierta. ¿A qué voy con esto? Pasa todo eso y Manuel dice, Dios me rescató y tú. Y mi amigo Lucero me hace así, jefa, ¿tú le sapeaste? Y yo, ¿cómo le voy a decir? Escucha pues, tú no es que eres cristiano. Pasan los años, no lo veo más, y me dice la juez que se había ido a Colombia, el PRAN le exoneró la deuda, porque el PRAN, su mamá era cristiana. Y él se fue con sus 3 hijos a ser tornero en Colombia. No supe más. ¿Qué le digo yo a la gente, no? ¿Qué le digo yo a ese paciente? ¿Qué le digo yo a ese paciente que está hablando de un Dios y que está a punto de cometer algo? Le hablé su lenguaje, más no mis conceptos, porque yo no he vivido ni la 4ª parte de lo que él ha vivido. Entonces, podemos utilizar la fe dependiendo de lo que el paciente te diga, como coayudante en su proceso terapéutico. Yo no me voy a poner a fumar un tabaco, pero si él lo hace sentir eso, bien, es su responsabilidad. Y su cuento con su Dios. ¿Algo más? Con esto terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Tremendo cuento, Bélica. No soy cuentera. A veces me cuesta antes de terminar. Yo no cuento muchas cosas porque a veces siento que no me van a creer. Hay historias reales y las novelas están hechas de historias en consulta.